de la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero esta mañana que hables a la vida de mis hermanos, que por tu Espíritu Santo apliques tu palabra en sus vidas, en sus corazones. Dales entendimiento, dales sabiduría. Ayúdales, Señor, para que esta palabra, siendo implantada en sus corazones, pueda provocar cambios, pueda producir resultados que redunden en que tu nombre sea glorificado y que sus vidas sean bendecidas. Padre, te damos las gracias esta mañana al estar reunidos en este lugar. Gracias por el privilegio que tenemos de invocar tu nombre, por la oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu podemos ser guiados hacia toda verdad. Podemos ser edificados, establecidos, perfeccionados, de manera que tu propósito se cumpla en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias esta mañana porque tenemos esta libertad, esta paz, esta quietud, este privilegio de reunirnos en tu nombre, sabiendo que tú vas a obrar en nuestra vida a través de tu palabra y por tu Espíritu, para ayudarnos en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento y enfocarnos esta mañana en la transformación de nuestra vida. Padre, gracias te damos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio de ser un portador de tu palabra, por ese privilegio, Señor, de compartir tu palabra, por este privilegio, Señor, tan grande, inmerecido, de poder compartir con otros, Señor, la revelación de tu palabra que puede cambiar, que puede salvar, que puede restaurar, vivificar, que puede afectar nuestra eternidad. Padre, gracias por tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Gracias por tu presencia. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, todos te damos las gracias esta mañana. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en la carta que Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. Quiero con este tema de la transformación personal cerrar 2 meses de enseñanza relacionados con que nuestras familias tienen que cambiar y nosotros debemos de poner nuestro esfuerzo para poder cambiar de actitudes, cambiar de conducta, porque Dios no va a obrar de una manera impositiva, sino que Dios va a obrar para ayudar a aquellos que se someten a su autoridad y a su señorío. Amén. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Hay un canto que dice, Dios, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y a veces se piensa de que si nosotros oramos, Dios nos va a quitar el orgullo, Dios nos va a quitar la ira, Dios nos va a quitar todos esos defectos de carácter que en realidad la Biblia no lo llama defectos, sino que lo llama pecado. Y Dios nos manda a nosotros que nosotros nos limpiemos. Dios nos manda que nos quitemos de toda gritería, de toda maledicencia. Dios nos manda que nosotros cambiemos nuestra vida. Pero como nosotros no podemos, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para lograrlo. Ahora, Dios obra en nuestra vida en la medida que nosotros nos sometemos, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Pero Dios no va a cambiarme a mí si yo no me someto a su autoridad, si yo no me someto a su palabra, si yo no dependo de las fuerzas de su Espíritu Santo. Dios no va a cambiar la vida de nadie. Dios no va a cambiar a su esposo, Dios no va a cambiar a la esposa, porque Dios nos ha dado la voluntad de decidir. Dios no cambia la vida de las personas. Dios inquieta, mueve y usa a las personas. Pero Dios no cambia a la gente. Nosotros decidimos cambiar a través del arrepentimiento. Es una responsabilidad personal. Pero Dios está obrando en la vida de aquellos que se lo permiten. Y por eso en Filipenses capítulo 1, verso 6,
donde comienza la meditación de esta mañana, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Filipos diciéndole: yo estoy seguro, yo estoy convencido que Dios que los ha alcanzado con el evangelio, Dios que los ha llamado a su gloria eterna, como escribió el apóstol Pedro, Dios que los ha adoptado como hijos, Dios que ha querido compartir con ustedes su naturaleza divina, Dios va a terminar la obra de transformación que ha comenzado en ustedes. Él la va a completar en el día de Jesucristo. Entonces este texto nos sirve de base para entender que hay un proceso de transformación personal. Yo sé que usted es diferente ahora de hace 18 años. Amén. Nosotros podemos ver cómo nuestros hijos crecen, cómo nuestros hijos cambian. Cuando las personas dejan de ver a nuestros hijos por un poco de tiempo y lo vuelven a ver, dicen: yo pensaba que todavía era un niño, pero este muchacho ya se hizo un hombre, esta es una señorita, porque la gente puede ver los cambios. Hermanos, qué bueno fuera que la gente pudiera ver los cambios en nuestra vida y que le dijeran a usted: mire, lo siento, lo percibo, lo veo más santo que antes. ¿No cree que sería bueno que la gente dijera eso? Que la gente al verlo a usted: mire, yo lo siento a usted diferente, siento que usted ahora camina en amor, siento que usted ahora vive rodeado de la gloria de Dios, siento la gloria de Dios en su vida. ¿No cree que sería bueno? Pero los años pasan, ¿verdad? Y no cambiamos. Entonces vamos a terminar esta serie esta mañana enfocados en la transformación. ¿Cuántos quieren cambiar? Mire, hay alguien aquí que ha percibido del Espíritu Santo un deseo de cambiar. Porque Dios nos carga, hermano. Mire, Dios por su Espíritu nos convence de nuestra condición y de nuestra miseria y nos hace entender que no somos lo que deberíamos de ser. Y Dios por su Espíritu pone inquietudes en nosotros para que podamos ser mejores. Y yo creo, podemos ser mejores personas, definitivamente. Mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Podemos ser mejores. Y Dios está interesado en esa transformación. De eso nos habla este capítulo o este pasaje. Pablo está convencido que Dios que los alcanzó con el evangelio, Dios que comenzó esa obra que nosotros la limitamos únicamente a la salvación, Pablo está convencido que Dios va a continuar trabajando en la vida de los creyentes y va a perfeccionarlos. La Biblia dice que Dios ha dado dones del ministerio para que los santos sean perfeccionados. La Biblia nos habla acerca de alcanzar la estatura del varón perfecto, la medida de Cristo. La Biblia habla acerca de que Dios quiere que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el perfeccionamiento nos habla de desarrollo. El perfeccionamiento nos habla de transformación. Y esta transformación es necesaria debido a la caída del hombre. Si nos vamos a Génesis, nosotros entendemos, vámonos a Génesis 1, 26, 27. Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios habló de imagen y habló de semejanza. Y luego en el 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los conocedores de la Biblia entran en un conflicto con respecto a esto de imagen y semejanza y no se han puesto de acuerdo. A veces en la Biblia se repiten cosas para ponerle énfasis. El hombre es la única criatura hecha con la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no, ni ninguna otra creación. Entonces el hombre es como un reflejo de Dios. El hombre fue creado con una apariencia similar a la de Dios. El hombre fue creado con cualidades similares a la de Dios. Y no voy a entrar en detalles de definición, pero sí puedo mencionar que cuando hablamos de la imagen, hablamos de la belleza, hablamos de la dignidad, hablamos de la gloria. Cuando hablamos de semejanza, hablamos de cualidades o atributos que le pertenecen a Dios y Dios le dio al hombre, como la inmortalidad. Dios es eterno. Nos dio a nosotros un espíritu eterno.
Dios tiene el dominio, Él es el rey, Él tiene toda la autoridad. Salmo 8 dice que Dios le dio al hombre la autoridad de gobernar sobre toda la tierra. Dios es santo, Dios también creó a Adán santo. Dios es justo, Dios creó a Adán justo. Dios es espíritu, Dios nos creó a nosotros como seres espirituales. Dios tiene la voluntad de decidir, Dios nos dio a nosotros también la voluntad de decidir. Dios tiene sentimientos, Dios nos dio sentimientos. Dios tiene inteligencia, Dios nos dio inteligencia. Entonces podemos hablar acerca de que la creación del hombre viene a ser una creación muy especial. Porque Dios crea al hombre cuando Él ya había creado el mundo, había ordenado el mundo y había adornado el mundo. Y entonces Dios coloca al hombre. Dios colocó al hombre en un ambiente perfecto, donde no le faltaba nada. Dios había revisado todo y Dios se aseguró que todo era bueno y bueno en gran medida. Pero después del pecado todo se trastornó, es la entrada de las maldiciones, la entrada de la enfermedad, la entrada de la muerte, sucede el primer asesinato y a partir de ahí la vida humana ha sido una historia de injusticia, una historia de sufrimientos, de abusos y de pecado. Y Dios, que desde antes de la creación había destinado al Cordero para ser inmolado, para restaurarnos, Dios está trabajando en la restauración del hombre. Dios nos dio su imagen y su semejanza, pero el hombre perdió esa condición por causa del pecado. Han quedado algunos vestigios, han quedado algunos rasgos todavía de la divinidad de Dios en el hombre. Pero Dios está trabajando en restaurar esa imagen que el hombre perdió. Por eso en Romanos capítulo 8, verso 29 dice que a los que antes conoció, a estos los predestinó. Dios ha puesto una meta delante de la iglesia, delante de los que han sido alcanzados con el evangelio, y esa meta es lo que se llama predestinación. Y dice el verso 29 de Romanos 8 que Dios nos ha predestinado para que seamos hechos conformes a la imagen del Hijo, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como el hombre perdió la imagen de Dios, perdió la gloria de Dios, perdió la condición, la dignidad, la posición que Dios le había dado, Dios está trabajando en restaurar esa condición en el hombre. Y a eso se refiere Pablo cuando él dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es importante, hermano, muy importante, que usted se mentalice de esta manera. Dios no está interesado única y principalmente en nuestra salvación. Dios está interesado en nuestra transformación. Vean lo que dice el texto. Dios está interesado en que nosotros tengamos la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y la imagen de Jesucristo es una referencia a Jesús habiendo resucitado y siendo glorificado. Porque Él ahora no existe en una condición de debilidad. No, Él fue glorificado. Y la palabra de Dios establece que el propósito de Dios es que cada uno de nosotros podamos participar de esa imagen, seamos semejantes, tengamos la imagen del Hijo. No podemos explicar, no entendemos cómo Adán y Eva no tenían ropa en el paraíso. La única forma en que esto se puede entender es que había gloria de Dios en ellos y que esa gloria los cubría. Pero cuando perdieron esa gloria, ellos se trataron de cubrir con hojas y Dios los cubrió con pieles. Pero Dios no está limitado únicamente en su accionar de restaurar al hombre, a cubrir la debilidad del hombre. Dios está interesado en transformar la condición del hombre. Y por eso la Biblia nos habla acerca de fortaleza en lugar de debilidad, sabiduría en lugar de ignorancia, gloria en lugar de vergüenza, justicia en lugar de pecado. Amén.
Porque Dios está interesado en nuestra transformación. Pero yo espero que usted salga de aquí esta mañana con ese pensamiento. A Dios le interesa que yo me transforme. No el pastor, sino usted. Salga de aquí con esta idea. Dios quiere que yo me transforme. Dígalo esta mañana. Dios quiere que yo me transforme. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12. Dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos al mundo, que no nos adaptemos al sistema, sino que nos transformemos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y yo sé, hermano, yo sé, hemos cambiado, hemos crecido, hemos avanzado, pero no hemos llegado. Amén. No hemos llegado. Todavía nos hace falta poner más diligencia en nuestra transformación. Dios quiere ayudarnos, Dios está obrando, pero nosotros tenemos que poner parte en nuestra transformación. Así que tenemos que reconocer cuál es nuestra condición y entender cuál es la meta que Dios tiene para mi vida. Dios dice la palabra que ha creado un nuevo hombre en Cristo Jesús. La Biblia dice que tenemos que desvestirnos del viejo hombre. Y de todo esto nos hablan las cartas que el apóstol Pablo escribió. Todo esto está cubierto en los principios de vida, de relaciones familiares que hemos cubierto durante 2 meses. Cambios de conducta, cambios de actitud, cualidades o virtudes que revelan una naturaleza cambiada. Entonces, como Dios desea restaurar esa imagen perdida, Dios está trabajando en nosotros. Y Dios ha predeterminado o predestinado que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 49, dice que así como trajimos la imagen del terrenal, y es una referencia a Adán, dice que así también traeremos la imagen del celestial. ¿Alguien da gloria a Dios esta mañana? Pablo está haciendo una declaración firme. Tenemos la imagen de Adán, nuestro padre terrenal, pero también tendremos la imagen del celestial, Jesucristo, el postrer Adán. Mire, es fácil entender porque Adán tuvo descendencia después de que cayó. ¿Qué significa eso? La descendencia de Adán, de la cual nosotros somos parte, surge después de la caída, es decir, cuando él ya había perdido la gloria. Cuando él ya había perdido la plenitud de la imagen. Surge cuando él ya había perdido la posición, la condición en la cual Dios lo había colocado. Por eso es que el hombre está sujeto bajo el poder del diablo, como dice el apóstol Juan en una de sus cartas. El mundo está bajo el poder del maligno. ¿Por qué? Porque la descendencia de Adán nació después de que Adán se había sometido al diablo. Entonces Dios está obrando en restaurar la condición del hombre. Y gloria a Dios por esto. Dios va a colocarnos en una posición mejor que la que Adán tenía. Porque la palabra dice que vamos a juzgar a los ángeles. La palabra dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso significa que la obra de Dios, la restauración que Dios está llevando a cabo, va a causar que el hombre sea colocado en una posición más elevada. Dios puso al hombre en la tierra, lo puso en autoridad sobre las bestias, los animales y todo, lo hizo Señor de la tierra. Eso lo dice el Salmo 8. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo y de estar sentados con Él en lugares celestiales. Entonces Dios está trabajando en nuestra vida. Dios ha comenzado una obra de regeneración. Es lo que decíamos o lo que leíamos en Filipenses 1:6. El que ha comenzado en nosotros la buena obra, la va a terminar. Ahora es importante entender esto. Hay 3 áreas principales en las que Dios está trabajando en nuestra vida. 3 áreas de las cuales usted tiene que tomar nota y de las cuales usted tiene que valorar y en las cuales usted tiene que extenderse. Hay 3 áreas principales en las cuales Dios está trabajando y que es lo que resumen esto de la buena obra. ¿En qué consiste la buena obra que Dios está haciendo en mi vida? ¿En qué consiste este proceso, este trabajo que Dios está realizando en mi vida? Consiste en 3 acciones: la justificación, la santificación y la glorificación. Dios nos ha justificado a través de la sangre derramada por Jesucristo. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Dios nos ha justificado por la sangre de Jesucristo.
Ahora, Dios nos ha santificado, y esa santificación es posible a través de la palabra, porque la palabra viene a limpiar nuestro estilo de vida. Dios nos ha santificado por la palabra. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. De manera que la santificación del ser humano, el crecimiento, el desarrollo nuestro como cristianos en la santidad depende en gran manera de la palabra, de nuestra obediencia a la palabra. La justificación fue obrada ya por la fe en la sangre de Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 9 dice que justificado por su sangre seremos salvos de la ira. Entonces vea estos tres elementos: la justificación, la santificación y la glorificación. Están conectados con tres elementos. Están conectados con la sangre, con la palabra y con el Espíritu. Quiero que entienda eso esta mañana, porque esto es lo que puede cambiar su vida y acelerar su transformación. Estamos hablando de transformación esta mañana. Y la buena obra que Dios hace en la vida del ser humano pecador, alejado de Dios, es que Dios lo justifica, Dios lo santifica y Dios lo va a glorificar. Ahora, la glorificación es lo que está al final, es lo último. Es lo que está escrito en la palabra cuando Job dice de que él va a estar satisfecho cuando despierte a su semejanza. Porque esa es la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros, la vida eterna, participando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, teniendo un cuerpo glorificado semejante al de la gloria de Él. Entonces conecta estas tres ideas: la justificación con la sangre, la santificación con la palabra y la glorificación con el Espíritu. Dios ha comenzado una obra en su vida y Él quiere terminarla. Pero va a depender de usted, que usted permanezca en fe, que usted permanezca en la palabra y que usted dependa del Espíritu Santo. Tres aspectos que cambian radicalmente la vida de una persona. Yo sé que en nuestras relaciones cristianas muchas veces encontramos personas a las que admiramos porque han logrado desarrollar ciertas virtudes. Particularmente uno puede sentirse bien cuando encuentra a alguien humilde, cuando encuentra a alguien que se le nota la mansedumbre en su conducta, en su carácter. ¿A alguien le sucede eso? ¿Le agrada tratar con gente humilde? ¿O le agrada estar con los orgullosos? ¿Qué siente usted con los orgullosos? Su orgullo choca con el de él, ¿verdad? Porque si usted fuera humilde no sintiera nada. Lo cierto es que hay personas que han logrado desarrollar ciertas virtudes, ciertas cualidades, y uno llega a admirar eso. Ahora, Dios no quiere que nos quedemos admirando, Dios quiere que trabajemos en esta transformación y que nos sometamos a su obra, a su autoridad, para que podamos ser cambiados. De esa manera es que la iglesia logra ser diferente. La falta de estos elementos es lo que causa que la gente diga: no hay diferencia entre un creyente y un inconverso. Y esa ha sido la deficiencia en el mayor de los casos, que ha causado mal testimonio. La falta de transformación en la vida de las personas. Los inconversos hacen trampa, también los creyentes. Los inconversos mienten, también los cristianos. Los inconversos roban, también hay ladrones cristianos. Esa falta de transformación causa un mal testimonio. Y por eso es que nosotros tenemos que entender, como le dije, una de las cosas más importantes de esta mañana, tenemos que entender: Dios no está interesado en llenar el cielo de un montón de pecadores. Dios no está interesado en nuestra salvación únicamente. Dios está interesado en nuestra transformación. Y en esta transformación Dios incluye toda la creación. La palabra de Dios dice de que Dios va a restaurar todas las cosas. ¿Quién sabe que va a haber cielo nuevo y tierra nueva? ¿Quién sabe que Dios cambia el corazón de piedra por un corazón de carne? ¿Quién sabe que Dios está interesado en obrar un nuevo nacimiento para que andemos en nueva vida? Dios quiere renovar todas las cosas. Pero nosotros muchas veces nos apegamos a lo viejo, ¿verdad? Lo retro está de moda, dicen. No, lo que pasa es que no quiere botar las cosas viejas.
A veces nos apegamos a ciertas costumbres, a ciertas prácticas, pero Dios quiere una renovación de nuestra mente. Dios ya renovó nuestro espíritu y Dios va a renovar nuestro cuerpo. Y de esa manera Dios terminará la obra completa. Un cambio a nivel interior en nuestro espíritu. Un cambio a nivel interior en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos. Y un cambio en nuestra forma externa, la glorificación de nuestro cuerpo. Donde ya no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber necesidad, donde ya no va a haber debilidad. ¿Alguien se emociona por eso? Hermano, Dios ha puesto la gloria delante de nosotros. Y Dios ha comenzado una obra y Él la va a terminar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos y poner lo que corresponde de nuestra parte para que Dios continúe con ese proceso. Entonces, la obra de transformación que Dios ha comenzado, según Filipenses, es también la obra de la regeneración. Dios nos regeneró por su Espíritu Santo. Fuimos nacidos de nuevo por su Espíritu el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Fuimos hechos nuevas criaturas. Fuimos adoptados hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Y al ser adoptados hijos de Dios, fuimos insertados o incluidos como herederos y coherederos juntamente con Cristo. Dios interesado en el cambio de posición, en el cambio de la condición de nuestra vida. Ahora, tenemos que saber que nuestro esfuerzo, nuestro enfoque tiene que estar orientado en dos grandes direcciones, o dos principales direcciones. La obra de Dios en nuestra vida va a continuar en la medida que nosotros nos ocupemos de buscar su presencia y nos ocupemos de buscar su palabra. Necesitamos la presencia de Dios y necesitamos la palabra de Dios. Amén. Dios va a terminar la obra, o Dios cubre la obra que le corresponde a Él en la justificación, en la santificación y en la glorificación. En la sangre, la palabra y el Espíritu. Pero a nosotros nos corresponde el correr a buscar la presencia de Dios. A nosotros nos corresponde el correr y buscar la palabra de Dios. Y por eso es que los evangélicos nos reunimos tanto. Porque necesitamos la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo, hermanos, han sido años y años de recibir la palabra. Y lo más seguro es que usted ni se acuerde de tantos temas, tantos mensajes. Es lo más seguro. Ni yo me acuerdo de todo lo que he predicado. Es normal. Por nuestra pérdida de la capacidad de nuestra memoria. Por culpa de Adán, ¿verdad? No fue su culpa, fue culpa de Adán. Porque yo creo que si hubiéramos seguido bajo la línea de cómo Adán fue creado perfecto, nos acordáramos de todo. Ya imagino al hermano Darío diciéndome, ¿se acuerda, pastor, lo que predicó el 12 de julio del año 2001? Y yo me acuerdo que dijo esto y esto y lo otro. Y todos haciendo memoria de los mensajes. Pero como perdimos la memoria, ¿verdad? Tenemos los lentes puestos y lo andamos buscando. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Entonces, el enfoque que nosotros tenemos que tomar es, tengo que buscar o procurar la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios somos cambiados, hermano. Y tengo que procurar estar en la palabra de Dios, porque la palabra ayuda a cambiar nuestra mente. Son cosas que han estado probadas o mostradas en la Escritura a través de diferentes ejemplos. Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días. Y cuando él bajó, su rostro resplandecía. Por solo haber estado en la presencia de Dios, el rostro de Moisés resplandecía tanto que nadie podía verlo. Nadie podía ver su rostro. ¿Se imagina usted una luz tan grande que no pueda verla? Un reflejo tan grande, una gloria tan grande. Moisés vino participando de la gloria de Dios por el simple hecho de haber estado con ellos. Dios está interesado en nuestra transformación, en nuestra glorificación completa. Lo vemos o se puede probar también cuando Jesús, estando en oración, cuando andaba Jacobo, Pedro y Juan allá con él, y Jesús se transfiguró. Dice también que allá aparecieron Moisés y Elías, pero no aparecieron así en una condición de debilidad, también aparecieron rodeados de gloria.
¿Por qué? Porque Dios quiere probarnos. Él está interesado en nuestra glorificación. Así que, hermanos, tenemos que hacer a un lado ciertos enfoques limitados o parciales, como por ejemplo, que Dios nos quiere meter al reino, Dios quiere salvarnos. Tenemos que hacer a un lado esos enfoques limitados del interés por lo material, por la prosperidad, por vivir bien, porque Dios está interesado en cosas que son permanentes, en cosas que son más profundas, en cosas que tienen más valor, en las cosas espirituales. Nosotros podemos estar interesados en riquezas terrenales, Dios está interesado en su santidad. Amén. Y la gente quiere ocupar el evangelio para vivir bien. Y Dios quiere que el evangelio le sirva a las personas para cambiar su estilo de vida. La gente quiere ocupar el evangelio y es bueno y parte de los beneficios únicamente para poder vivir en salud divina, para poder recibir la sanidad divina. Pero Dios está enfocado en ser participantes de su gloria. Nosotros podemos cometer el error de usar el evangelio para enfoques terrenales, para enfoques temporales. Pero Dios está pensando en la eternidad. Por eso Jesús habló acerca de háganse tesoros en los cielos. Pero nosotros podemos estar enfocados en los tesoros terrenales. Así que hay que hacer un cambio y entender. Dios no nos ha dado el evangelio con el único propósito de que nosotros nos enfoquemos en la salvación, la prosperidad, la sanidad, las bendiciones, la libertad, la paz y todo eso que es parte de los beneficios que podemos disfrutar, sino que Dios nos ha dado la revelación a través del evangelio de una nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios está interesado en la renovación. Dios está interesado en la transformación del ser humano. Ahora la pregunta es, ¿está usted interesado en eso? ¿Está usted interesado en la transformación personal? Porque Dios sí lo está. Y nosotros tenemos que hacer entonces un esfuerzo por enfocarnos en estas dos áreas que pueden ayudarnos en la transformación. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. La obra de Dios de transformar a una persona, y eso habla de usted o de mí y de cualquier persona, años en el evangelio o días en el evangelio, la transformación de un ser humano que fue tomado siendo un pecador y se convirtió en un hijo de Dios por la adopción, se da primeramente por causa de la búsqueda de la presencia de Dios. Y esto es posible a través de la oración, a través de la adoración, a través de la comunión personal, donde si usted logra entrar en esa comunión con Dios, usted no quiere salir. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Usted ha estado en un punto tal de comunión con Dios, donde usted sabe que Dios es real, que Dios está ahí, y mientras usted está ministrando a Dios, Dios también está ministrando su vida. Eso no sucede todos los días. Eso no sucede a cada rato. Ni en la iglesia ha sucedido todos los días. Hemos tenido reuniones donde hemos podido experimentar, y no todos, la presencia de Dios ministrando nuestra vida. Pero hemos tenido reuniones donde no hemos podido percibir nada de Dios. ¿Alguien dice amén? Por eso es que la palabra de Dios habla acerca de buscar a Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios que se encubre. ¿Y por qué Dios se esconde? Para que los que verdaderamente estén interesados en hallarlo, lo hallen. Dios está esperando por aquellos que anhelan su presencia, de aquellos que como David le dicen: Señor, yo tengo sed de ti, mi alma te anhela, aún mi carne tiene deseo por ti. Porque esto es parte de la vida de fe. Mucha gente, muchos creyentes tienen esta experiencia. Nunca han sentido a Dios, nunca han percibido a Dios. Entonces sus acciones, su conducta, levantar manos, levantar la voz, orar, postrarse, se resumen a actos que se están imitando porque son parte de la vida cristiana, y en cierta forma son actos de fe, porque es parte como de la búsqueda, de la perseverancia
haciendo lo que según la palabra tenemos que hacer en nuestra relación con Dios, pero como nunca han experimentado y gustado que Dios es bueno y nunca han sentido la presencia de Dios, no se apasionan, no se emocionan. Y yo creo que esa es la realidad de cientos y miles de evangélicos. Nunca han sido tocados por Dios. Y si nunca ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no tiene una experiencia de la realidad de Dios que puede cambiar su vida. Y si fue bautizado con el Espíritu Santo, pero no procura el permanecer en la palabra y no procura buscar el permanecer en esa comunión con Dios, el bautismo con el Espíritu Santo solo fue una experiencia, que sería similar a hablar de una victoria de hace años, que sería similar a hablar de un milagro recibido hace años. Pero la presencia de Dios puede cambiar nuestra vida, hermana. Moisés fue cambiado en la presencia de Dios. Amén. Jeremías fue cambiado en la presencia de Dios. Ezequiel fue cambiado en la presencia de Dios. El encontrar a Dios, el tener un encuentro personal con Dios, definitivamente cambia la vida de una persona. Pablo fue cambiado en la presencia de Dios. Tuvo un encuentro con el Señor y Dios lo cambió. Jacob fue cambiado por la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que procurar, buscar la presencia. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Alguien se goza por lo que la palabra dice, hermano? Mire, hermano, el apóstol Pablo está escribiendo algo profundo aquí. Y este es parte de nuestro problema, ser superficiales con la palabra. No la entendemos, no sabemos qué significa para nuestra vida, no sabemos cuál es la aplicación de nuestra vida, y ahí que se quede. Y por eso es que el segundo punto es ir a la palabra, procurar la palabra, entenderla, atesorarla. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando del momento en que Moisés, por causa de haber estado en la presencia de Dios, descendió con ese resplandor en su rostro. Y como los judíos no podían verlo, porque era tanta la luz que emanaba su rostro, dice que él tuvo que ponerse un velo para que lo pudieran ver, para poder hablar con él. Ahora el apóstol Pablo, ocupando esa figura, dice que nosotros tendríamos que procurar estar en la presencia de Dios y nosotros tendríamos que mirarlo a cara descubierta. Nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Este texto nos está diciendo que Dios está interesado en que nosotros participemos de su gloria. Este texto nos está diciendo lo que es el enfoque de la meditación de esta mañana: transformación. Nosotros a veces procuramos una belleza o procuramos un cuidado personal según los estereotipos, según los modelos del mundo, según las modas del mundo. Cuestiones de corte de cabello, cuestiones de colores de pelo. Por eso anda gente toda rara ahí pintándose de verde, de morado y de azul, porque la gente se mueve con el mundo. Pero nuestro enfoque tendría que ser transformados en la imagen de Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Y la imagen de Dios tiene que ver con la santidad, tiene que ver con su justicia, tiene que ver con su gloria, con su dignidad, con su majestad. Entonces la palabra de Dios nos habla del proceso de cambio llamado transformación. Pero ese proceso de transformación es obrado por el Espíritu. Nosotros no podemos lograrlo, lo hace el Espíritu. Pero ¿cuándo lo hace? Cuando estamos en la presencia de Dios. Fue en la presencia de Dios que Jeremías le dijo al Señor: soy un niño.
¿Y qué le dijo el Señor? No digas, soy un niño. Porque todo lo que te diga que vas a hacer y que vas a hablar, vas a hablar. Fue en la presencia de Dios que Gedeón fue cambiado. Varón esforzado y valiente. ¿Quién? ¿Yo? Si soy el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, y no tenemos nada. Y Dios le siguió hablando. Sí, tú, varón esforzado y valiente. Dios está interesado en la transformación. Dios ha cambiado la vida de las personas. Dios le ha cambiado la identidad a las personas. Dios cambió a Jacob de ser un suplantador a un príncipe. Gloria a Dios, hermano. Dios cambia la vida de las personas. Dios convirtió a una huérfana en reina y su nombre era Esther. Amén. Dios cambió a una moabita y la metió en el linaje del Señor Jesucristo y su nombre era Ruth. No, ustedes no se emocionan esta mañana. Por gusto me desvelé. La palabra de Dios establece que Dios cambia la vida de las personas. Dios está interesado en esta transformación. Dios puede bendecirnos en lo natural, sí. Dios es poderoso para hacernos abundar y que tengamos siempre en toda buena obra, todo lo suficiente para que participamos de toda buena obra. Dios puede aumentar nuestra sementera. Sí, Dios es poderoso para bendecirnos materialmente. Dios es poderoso para sanarnos. De hecho, Él envió su palabra y nos sanó. De hecho, Jesús ha llevado nuestras enfermedades. Sí. Pero Dios está interesado en la transformación. Hay gente sana, pero no ha cambiado. Hay gente próspera, pero no han cambiado. Dios está interesado en esta transformación. Dios quiere que seamos justos. Dios quiere que seamos santos. Y Dios quiere que participemos de su gloria. Dios quiere no solamente restaurar su imagen en nosotros, Dios quiere levantar nuestra posición y nuestra condición. Por eso es que en Cristo se nos habla de una posición privilegiada. Amén. Pero es nuestra responsabilidad el que busquemos la presencia de Dios. ¿Cómo? En oración, en la adoración. Es ahí donde usted podrá lograr, hermano. Cuando Jesús habló acerca de cerrar la puerta y orar a vuestro Padre que está en lo secreto, es en esa búsqueda de Dios que usted podrá experimentar la presencia de Dios. Es que mire, va a ser difícil que usted lo experimente, a menos que bajo una aplicación particular o propósito particular de Dios, que lo experimente en el bus, que lo experimente en el mercado mientras está atendiendo a los clientes. Pero cuando usted se encierra, cuando usted busca de Dios, cuando usted derrama su alma, cuando usted expresa lo que usted piensa, lo que usted siente, cuando usted clama a Dios y le dice: Padre, te necesito, Señor, te quiero en mi vida, lléname, quiero más. Cuando usted se mete en adoración y se postra, cuando usted pone música y está repitiendo: lo que quiero es más, lo que quiero es más. Hay un Dios en los cielos que va a responderle. No lo va a dejar ignorado. Pero si usted anda ocupado en sus negocios, más billetes, más de aquí, más de allá, ahí va a estar saciado, va a estar lleno. Pero si como David está en el desierto y en lugar de buscar agua dice: mi alma tiene sed de ti. Imagínense, David no oró por agua en el desierto, oró por la presencia de Dios. David no oró por ser llevado de nuevo al palacio, a su casa, al bienestar, a la comodidad. David lo que quería era la presencia de Dios. Cuando se llega a ese punto, hermano, de anhelar la presencia de Dios y se avanza al punto de buscar la presencia de Dios, se llegará al punto de encontrar la presencia de Dios. Porque Él dijo: y me hallaréis cuando me buscareis con todo vuestro corazón. Dios quiere que lo hallemos, pero para hallarlo hay que buscarlo. Amén. Hay que buscarlo. Y eso ya es una decisión personal. Y por eso quiero llevarlo en este orden, en esta secuencia. Dios ha comenzado una buena obra en nosotros y Él la va a terminar. La obra que Dios está realizando en nuestra vida sí tiene que ver con salvación, pero tiene que ver con la transformación de nuestra vida. Y esa transformación se lleva a cabo en esas tres etapas: justificación, santificación y glorificación. Pero a nosotros nos corresponde procurar la presencia de Dios. Por eso es mi celo, hermano, y mi molestia cuando estamos en el tiempo de alabanza, de la adoración, y la gente está desenfocada, cuando usted está con sus ojos abiertos, usted está perdiendo el tiempo, porque ese es el momento de procurar la presencia de Dios.
donde Dios puede tocarlo. Mire, si habláramos o si hiciéramos memoria, he mencionado, hemos tenido ocasiones en la iglesia en que la presencia de Dios ha sido manifiesta de una manera tremenda. Y hemos tenido otras ocasiones en las que simplemente como un acto de fe venimos, cantamos, levantamos las manos, dimos nuestras ofrendas, oímos la palabra y nos retiramos. Y es correcto, es parte de nuestra actitud de fe. Saber que Dios existe, que Dios es real y que Él oye nuestras oraciones, Él recibe el fruto de nuestros labios, aunque no sintamos nada. Pero es bueno sentir la presencia de Dios. Yo puedo recordar muchas ocasiones en las que he experimentado la presencia de Dios. Y yo sé que la presencia de Dios es buena. Y sé que la presencia de Dios nos cambia. La presencia de Dios nos hace ver nuestra miseria, pero también nos hace ver la gloria de Dios. La presencia de Dios nos hace ver nuestra condición, pero también nos hace entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Dios puede llenarnos de paz. Dios puede ministrar nuestra vida, llenarnos de gozo, el gozo de la salvación, el gozo del perdón. Dios puede ministrar nuestra vida y en un instante sanarnos, en un instante consolarnos, porque su presencia es real y puede cambiarnos. Pero el asunto es que nosotros tenemos que procurar estar en su presencia. Nosotros tenemos que hacer lo que dice el Salmo 91, habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Y eso, hermano, se resume específicamente en buscar el rostro de Dios en oración o en adoración. Ahí usted puede tener un encuentro con Dios. Usted tiene que tener su propio tiempo, su propio devocional. Usted tiene que hacer su propia búsqueda. Y aquí es donde muchos cristianos se han quedado afuera. Muchos cristianos no han experimentado la presencia, no procuran el entrar en la presencia de Dios y por lo tanto no pueden ser enfocados en este proceso de transformación. Yo creo que cualquier persona, como le sucedió a Isaías, que tenga un encuentro o que tenga encuentros con Dios, va a ir siendo cambiado. ¿Cuál es mi punto ahorita? Somos transformados en la presencia de Dios y por su presencia. Por lo tanto, la falta de transformación de nuestra vida se debe a no haber estado en su presencia. Porque el que esté en la presencia de Dios cambia, hermano. Mire, un ejemplo, cómo somos afectados por lo malo. Solo deja usted que sus hijos salgan con estos muchachos callejeros y mal hablados y ya los hijos ya vienen con las mismas palabras que ellos ocupan. Porque somos afectados. Y aquello que admiramos es aquello en lo que nosotros nos queremos convertir. Si alguien admira cierta condición o apariencia de algún artista o de alguna persona, se va a ir transformando, porque en lo que admiramos es aquello en lo que anhelamos convertirnos. Ahora, ¿qué? Si a quien admiramos es al Señor, vamos a querer ser como el Señor. ¿Qué? Si lo que nos llena de asombro es la gloria de Dios, la santidad de Dios. Mire, ¿alguna vez usted ha deseado ser más santo? ¿Hay alguien aquí que de repente siente así un deseo por ser santo? Aunque sea un poquito, dígame. Es Dios por su espíritu poniendo esa inquietud. ¿Alguna vez usted se ha sentido así como que dice, los años han pasado y yo sigo siendo muy pecador, yo quiero cambiar? ¿Alguien se ha sentido así? ¿Hay alguien aquí que me esté oyendo, hermano? Usted se siente pecador, el tiempo ha pasado y no ha cambiado lo suficiente y usted dice, Señor, yo quiero ser diferente. Es Dios inquietándolo por su espíritu. Pero Dios no solamente nos inquieta, sino que Él también quiere cambiarnos. Pero para eso es nuestra responsabilidad estar en su presencia, porque mientras más tiempo estamos en la presencia, mi Biblia dice que somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria. Su forma de hablar cambia. Su forma de pensar cambia. Su forma de ser cambia. Es importante entender esto, hermano, porque es una obra ejecutada por el Espíritu del Señor.
Pero somos transformados cuando estamos mirando, cuando estamos percibiendo cómo es Dios. Por ejemplo, si yo percibo que Dios es bueno conmigo, yo voy a querer ser bueno con la gente. Amén. Si yo entiendo, Dios ha sido misericordioso conmigo, yo voy a querer hacer lo que Dios ha hecho conmigo. Voy a querer tener misericordia con la gente. Amén. Si yo entiendo que Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, por causa de admirar esa santidad, va a haber en mí una inclinación. Yo quiero ser más santo. ¿Me está entendiendo, hermano? Es en la presencia de Dios que somos cambiados. Es por su Espíritu que somos cambiados. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar la presencia. ¿Qué significa eso? Dedíquese a la oración. Dedíquese a la adoración, hágalo de una manera personal, enciérrese, busque a Dios de una manera personal, no se conforme con la iglesia, no se quede allá atrás generalmente siempre hay perturbación de los que se salen, de los que entran. Aquí adelante tenemos la espalda para todo lo que sucede atrás y no nos interesa qué está pasando. Ladrones se pueden meter y ni cuenta nos vamos a dar porque estamos en la presencia de Dios. Solo como un ejemplo. Pero allá atrás está la gente. ¿Y quién es aquel que va para allá adentro? ¿Y quién va saliendo? ¿Y quién es el que está llorando ahí? Y todos inquietos ahí, perturbados. Métase en la presencia de Dios, hermano. Amén. El segundo énfasis que nosotros tenemos que tomar de una manera personal es perseverar en la palabra. Santiago, capítulo 1, verso 23. Le dije que con esta meditación estoy cerrando la serie de 2 meses relacionada con la familia. No he mencionado la familia. No he mencionado la vida del matrimonio. No he mencionado relaciones de padres e hijos. Pero entiéndame que la transformación que Dios obra en nuestra vida es una transformación que va a ser visible en nuestras relaciones personales. Hay un montón de evangélicos maleducados. Hay un montón de evangélicos con malas actitudes. Y en la iglesia tenemos que venir a educarnos. Y qué bueno que la palabra cubre esas áreas. En la iglesia venimos a escuchar palabras como vuestra gentileza sea conocida por todos. En la iglesia venimos a escuchar palabras relacionadas con ser tolerantes, perdonándonos unos a otros, y aún así nos cuesta perdonar y Dios nos está mandando. Hemos estado durante 2 meses oyendo sobre principios prácticos, sobre cambios de conducta. Usted me ha oído hablar acerca de la misericordia, del perdón, de la paciencia, pero al final podemos meternos al mes de febrero y usted sigue siendo igual. Sin misericordia, juzgando a medio mundo, sin tolerancia, sin perdonar, sin ser considerado, sin ser responsable, abusando de la autoridad, no respetando la autoridad. ¿Por qué? Porque no atesoramos la palabra. Y el no atesorar la palabra es la segunda acción que tenemos que evitar si queremos ser transformados. Santiago capítulo 1, verso 23 al 25 dice que si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Durante 2 meses le he estado compartiendo, lo he estado tratando de animar a convertirse en un hacedor de la palabra. Le he estado recordando que la bendición viene por hacer la palabra. Amén. Es nuestra responsabilidad buscar la presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad buscar llenarnos de la palabra y obedecer la palabra. Con la palabra Dios nos dice qué tenemos que hacer. Por su Espíritu Dios nos da el poder para hacerlo. Dios nos dice que seamos santos, nos ha dado su Espíritu para que seamos santos. Amén.
Dios nos habla de practicar la generosidad. Por su Espíritu, Dios nos da esa capacidad de poder dar, de poder gozarnos, de poder experimentar el gozo de dar. Porque es más bienaventurada cosa dar que recibir, dice la palabra. Entonces Dios por la palabra nos dice qué espera de nosotros. Pero por su Espíritu nos da el poder para hacerlo. Ahora, la manera correcta de usar la palabra es esta. ¿Tienes tu Biblia ahí, Nuria? Trae tu Biblia. Ponte de frente hacia la gente. Y pon tu Biblia así frente a ti. Pon tu Biblia así. Porque ahora quiero ponerte el espejo. Ten tu espejo. Cuando uno va a la Biblia, uno encuentra cómo es uno. De una manera similar como cuando uno se mira en el espejo, mira si está bien peinado, el camino lo tengo pando, tengo 2 caminos. Ay, me salió una cana por aquí, se la arranca. Tiene una ceja más corta que la otra, se la arregla. Entonces, uno se va arreglando, ¿cierto? ¿Para qué sirven los espejos? Para ver nuestra condición. Pero una vez vemos nuestra condición, ya pues, así relájate, no te escondas detrás del espejo. Disfruta ahí mientras sigue mirándote en el espejo. ¿Para qué sirve un espejo? Para entender nuestra condición. Pero ¿qué hacemos? Ahora arréglate. Si estás desarreglada, pues. Ahora, ¿para qué más sirve el espejo? Para ayudarnos a mejorar nuestra condición. ¿Amén? Si uno se da cuenta que no tiene una buena apariencia, eso no basta saber no estoy bien. Es necesario tomar acciones de cambio. Y cada quien tiene que tomar la palabra. Gracias. Tiempo de hermano Hugo. Toma, hermano Hugo. Tiempo de que usted vea el espejo de la palabra. Vea cómo está. Arréglese, hermano. Cada uno de nosotros tiene que venir a la palabra y con la palabra descubrimos cómo estamos. Y si usted se mira en la palabra y en base a la descripción de la palabra usted encuentra una sola palabra para describirlo a usted: odioso. Tiene mucho que cambiar. ¿A usted alguna vez le han dicho que usted es un odioso? Que sos bien odioso. Y usted se mira en la palabra y usted encuentra que realmente su carácter, sus actitudes, su conducta no son muy buenas. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a la palabra. Su turno, Lucy. Arréglese, hermano. Todos van a pasar por el espejo. Uno va a la Biblia y encuentra: Dios dice que tengo que usar la autoridad, pero estoy abusando de la autoridad. Tengo que arreglar mi vida. Dios dice que tengo que respetar la autoridad, porque el que no reconoce la autoridad a lo establecido por Dios se opone. Tengo que arreglar mi vida. Dios nos ha hablado todos estos años de diferentes cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Así que usted tiene que ir a la Escritura, tiene que ir a la Biblia, tiene que verse en el espejo, tiene que ver cómo está, y a través de verse en la palabra tiene que saber cómo debería de estar. Y usted decide qué cambios. Le falta a César también su oportunidad. Todos y cada uno de nosotros, vean lo que la palabra de Dios dice. Santiago dice que el oidor de la palabra es semejante al hombre que se mira en el espejo y luego se va. ¿Qué significa? No hizo nada, no se arregló, no cambió. Las iglesias están llenas de un montón de cristianos negligentes. Oyen la palabra, son confrontados, Dios les revela su condición, pero se van y no hacen nada. Dios les habla acerca de compromiso, de entrega, pero por cualquier cosa dejan de venir a la iglesia. Dios les habla acerca de tener cuidado de su salvación con temor y temblor, pero se van y se olvidan y no practican la palabra y de repente se enredan en el mundo, se enredan en el pecado. Dios nos habla acerca de perdonar como Cristo nos perdonó, pero nosotros vamos, nos olvidamos de la palabra y que Dios me perdone, pero yo no puedo ni verla. Dios nos habla en su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero vamos y se nos olvida, enojados y amargados aquí adentro, enojados y amargados allá afuera. ¿Y el gozo de la salvación dónde está, pues? ¿Hay alguien aquí esta mañana? ¿He atropellado a alguien? Es mi intención, hermano. Terminemos entonces. Verso 25. Présteme mi espejo mágico, hermano. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Mire cómo comienza. El que mira
atentamente. Usted a veces cuando quiere ver bien, ¿qué hace? Mirar atentamente. Hay quienes que ni miran. ¿Qué significa eso? Ni atención prestan a la palabra, pues. ¿Y cuál fue el tema del pastor ahora? A saber, usted se puso a hablar de un montón de cosas, como tantos textos que da ese hombre usted. No se puede quedar en uno o dos, a lo más tres, y por turno, como dice la palabra. El que mira atentamente, se detiene, analiza, considera. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, vuelve a regresar a ver cómo está. Esto me habla de los muchachos y las muchachas, ¿verdad? Que no pueden vivir sin espejo, ¿verdad? Y algunos no tan muchachos ni tan muchachas, que tampoco pueden vivir sin espejo. Les hace falta el espejo. Qué bueno fuera que el enfoque fuera el espejo de la palabra. Porque dice la escritura aquí que uno tiene que mirar atentamente en la perfecta ley y perseverar en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, porque ese va a ser bienaventurado. Ya hablamos de consideración, de autoridad, de tolerancia, de perdón, pero usted va y se olvida. ¿Qué va a pasar? No lo va a practicar. ¿Qué va a suceder? No va a trabajar en su transformación. Y va a continuar el tiempo transcurriendo sin que hayan cambios en su vida. Yo veo que Dios está interesado en nuestra transformación, y la falta de transformación es causa de muchos tropiezos. La causa de transformación es la causa de tantos malos testimonios como cristiano. Esta mañana yo quiero reenfocarlo, hermano. No solamente piense en la salvación, no solamente piense en la prosperidad, la sanidad, la autoridad, la vida de victoria, poseer las promesas. Piense que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Pero Él demanda y depende en cierta forma de que nosotros nos dispongamos para buscar su presencia y la palabra. Usted puede venir a la iglesia y no haber entrado en la presencia de Dios. ¿Tienen el teclado, por favor? Usted puede estar en la iglesia, pero no entró en la presencia. Usted puede haber estado oyendo la palabra, pero no entendió la palabra. Y eso no cambia. Eso no va a traer ningún efecto. Así que esta mañana tenemos un enfoque práctico y concluimos ahorita mismo. Sí, Jesucristo murió para salvarnos. Él murió por nuestros pecados. Pero Dios no está interesado en llenar el cielo de un montón de pecadores. Dios se reserva el derecho de admisión en el cielo, y por eso la palabra dice que ninguna cosa inmunda entrará en la Nueva Jerusalén. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios está interesado en convertir a los pecadores en gente santa. Amén. La Biblia nos habla acerca de que ninguno que hace injusticia va a entrar. Entonces Dios está interesado en transformarnos en gente justa. Reenfoquémonos esta mañana. Póngase de pie mientras termino. Reenfoquémonos esta mañana, hermano. La prioridad de Dios no es su prosperidad. Usted puede vivir pobre o rico. Y tenemos dos ejemplos. Tenemos a Lázaro, y fue llevado al seno de Abraham. Y tenemos a Abraham, que vivió riquísimo, y cuando se murió, Dios le dijo: este va a ser tu casa. Dos hombres en un extremo. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es la comunión con Dios y que entra en la gloria. Buscar a Dios no debería de ser motivado porque tengo una enfermedad y quiero que Dios me sane. Mucha gente sana se va para el infierno. Y hay muchas personas que, recibiendo una sanidad milagrosa, no buscan a Dios. Porque el enfoque principal no es la sanidad. ¿Por qué? Porque al final Dios va a restaurar todas las cosas. Y lo que podamos padecer aquí en la tierra es temporal. Por eso Pablo decía esta leve tribulación. Dios está enfocado en las cosas eternas, en las que permanecen, en las de más valor.
Y una cosa que para Dios importa mucho es que la pérdida de la imagen de Adán, que era su hijo, sea restaurada en nosotros. Y por esa razón Dios nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado la palabra. Dios obra por su Espíritu cambiándonos cuando nosotros, en base a la palabra, decidimos cambiar y le pedimos a Él que nos dé las fuerzas para cambiar. Y de esa manera es que Dios ha obrado la transformación de personas. Hombres y mujeres a lo largo y ancho del mundo han sido cambiados por Dios. Gente ha sido transformada, gente perversa, gente malvada, asesino, gente metida en el ocultismo, en brujería, han sido literalmente transformados por Dios. Gentes perdidas en la inmoralidad, homosexuales, han sido transformados por Dios. Porque ellos pusieron su parte de buscar la presencia y de llenarse y de obedecer la palabra. Esta mañana entienda que esa es la meditación. Dios está interesado en su transformación. Amén. Y usted puede acelerar el proceso de transformación buscando más la presencia de Dios. ¿Cómo? Dedicándose más a la oración y a la adoración, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia, clamando a Dios por su presencia, clamando por la manifestación de la presencia en su vida. Y número 2, procurando llenarse más de la palabra. No se conforme con domingo, martes y jueves, porque usted no come 3 veces a la semana. Usted come 21 veces a la semana, o 28 veces a la semana, o 35 veces a la semana. Depende cómo esté usted emocionado con la comida. Algunos que no, pastor, yo como 14. Está bien, vamos bien por ahí. Pero agréguele también 14 de comida espiritual. Porque con 3 veces que usted coma a la semana, no va a ser un gigante espiritual. No va a estar muy firme espiritualmente. Y Dios quiere que crezcamos. Dios está interesado en esta transformación. Y es mi deseo que Dios continúe revelando la palabra y que Dios continúe obrando en su vida por su Espíritu. Jesús dijo en Juan 17, verso 22: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios está interesado en que seamos portadores de su gloria. ¿Hay alguien aquí? Dios está interesado en que seamos portadores de su gloria. Y la gloria de Dios se puede ver en una persona que camina en libertad, que camina en autoridad, que camina con la paz de Dios, que vive con el gozo de Dios. Una persona que vive inclinada a la santidad, una persona que vive inclinada a la justicia, a la misericordia. ¿Cómo cree usted que habrá sido la presencia de Jesús, hermano? Yo imagino que la presencia del Señor tenía que impactar la vida de la gente. Solo los religiosos que estaban cubiertos de su perfección eran los que no podían percibir esa santidad. Era como que estuviera un velo en ellos. Así que Simón hasta dudó, quizá ni profeta es, porque si fuera profeta ya supiera que la mujer que lo está tocando no es ninguna buena pieza. Juzgó al Señor y juzgó a la mujer. Juzgó al Salvador y juzgó a la mujer arrepentida. Eso hacen los religiosos, juzgan y juzgan y juzgan. Pero los religiosos también pueden ser cambiados en la presencia de Dios. La Biblia dice que muchos fariseos obedecieron a la fe. La gente importante también puede creer en Dios. Pablo habla de que estuvo en Roma. Y Pablo menciona ahí: los de la casa de César te saludan. O sea que habían sirvientes, gente pública, gente importante que llegó al conocimiento de Dios. Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Dios lo ha hecho, Dios lo está haciendo. Pero esta mañana salgamos de aquí con estas ideas. Dios está interesado en mi transformación. Y es mi responsabilidad buscar su presencia. Y es mi responsabilidad buscar su palabra. Porque su palabra es como un espejo que me ayuda a ver mi condición y me ayuda a irme arreglando a la imagen que Dios quiere en mi vida. Y su Espíritu me ayuda dándome las fuerzas para que yo cambie, para que yo haga morir lo que tengo que hacer morir en mi vida. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero